indispensable en la microbiología, el uso de microscopios. ¿Y de qué va a tratar? Se van a abordar diferentes puntos como son la diversidad microbiana, la evolución y las funciones que van a desempeñar los microorganismos. Cómo es que van a, como les comentaba, establecer estas interacciones dentro de los ecosistemas y qué rol van a jugar en ellos. Como sabemos, participan mucho en procesos de formaciones de materia, ciclos bioquímicos, incluso establecen relaciones simbióticas, también son patógenos, interacciones pueden ser benéficas o dañinas. Ya también se irá profundizando en ello. Ahora la pregunta es, ¿qué de microorganismos conocen? Estrella, por favor, si nos pudiera comentar y describir un poquito cada uno de ellos. Estrella R, ¿está por ahí? Pues Estrella. Montserrat, buenos días. Buenos días, ¿me escucha? ¿Quién está hablando? Estrella. Muy bien, Estrella. Ya no te escuchábamos, pero ahora sí. ¿Qué tipo de Ok. microorganismo conoces? Y si pudieras describirlos brevemente, por favor. Pues, yo supongo que abarcan lo que son virus, microorganismos, los eucariotas, los procariotas. Sí. Bueno, es que nada una clasificación de la célula, pero pues tiene ciertas características. Comenzaste mencionando los virus. ¿Qué otros tipos hay? Bacterias, Ajá, otro tipo de microorganismos. los hongos y ya no sé qué más. Bien, ¿podrías ayudarnos a escribir brevemente así algunas características generales que tú recuerdes? Pues las bacterias y los virus, bueno, por ejemplo, las bacterias, algunas son patógenas, pero no todas, de hecho. Nos ayudan bastante en lo que es la vida diaria, porque pues había leído en algún lado que dicen que las cosas más pequeñas ayudan a hacer cosas grandes. Así es. Bien. Sí, mencionaste 3 tipos de microorganismos. Efectivamente, las bacterias pueden ser benéficas para algunos. Bueno, benéficas o patógenas. Todo dependerá del enfoque, eso siempre va a ocurrir. Lo que para uno podría ser benéfico, para otro dañino. Es ahí también un tema demasiado amplio. Pero tiene razón, son una pieza clave dentro de los ecosistemas. Faltaría no sé si alguien quiera enriquecer la idea. ¿Serían los virus, hongos y bacterias? Hongos y bacterias. Sí, ya los mencionó. Faltaría uno. ¿Serían los parásitos? Exacto. ¿Quiénes hablaron ahorita? También para verlos ahorita. Pues No me acuerdo. lo único que había investigado es que estos seres se alimentan a través de otros seres, así como mediante, o sea, que se introducen en los en otro ser vivo, así como nosotros. Bueno, más que los que parásitos como un tipo, podría decirse que son también, hay hongos parásitos, hay bacterias parásitas, es más que nada protozoarios, es el otro tipo que nos faltaría. Y generalmente los protozoarios tienen relaciones de tipo parasitaria. Entonces, es el otro grupo que nos faltaba. También habló una chica, ¿quién habló?
por ahí, no lo escuché bien. Bueno, continuamos. Entonces, sí, dentro de la microbiología van a existir diferentes subdisciplinas que van a estudiar la parasitología, micología, el estudio de los hongos, la bacteriología, las bacterias, virología. A grandes rasgos, estos son los 4 tipos de microorganismos que vamos a encontrar en la naturaleza. Si observamos en cuanto a un tamaño, pero no por ello dejan de ser microscópicos, son los parásitos, a llegar al punto de los virus que son, se consideran dentro de la microbiología para su estudio, microscopios electrónicos, ya de muchísima más resolución, entonces entran en este campo de estudio. Y pues tenemos también la micología. Brevemente, las fases de la historia de la microbiología podrían dividirse en 3 etapas. El periodo activo, que es en ese periodo en donde aún no existían los microscopios como tal, se considera que desde la antigüedad hasta los primeros microscopios había mucha incertidumbre, había duda de dónde, o pues muchas veces se iban a ideas pues, de índole mágica y toda esta parte. Posteriormente viene la etapa de primeros microscopistas, a partir de la creación de el cultivo de microorganismos, y a raíz de ello pues ya se podían estudiar sus características, sus requerimientos, factores, pero dentro de la historia han estado presentes en muchas de las actividades cotidianas que realizamos, y también consideramos la última etapa, la actualidad. Existen multitud de enfoques en el estudio microbiano y se les llama, algunas ciencias que se les llama también emancipadas, que están relacionadas muy directamente a la microbiología. Si no existiera la microbiología, entonces tampoco se hubiera logrado un pleno desarrollo ni hubieran surgido otras ciencias como es la virología y la inmunología. Es un breve resumen, pero importante también conocer las etapas que han ido marcando el desarrollo de la microbiología. Usted, voy a preguntarle ahora a nuestro compañero Ana González. Sí, ¿qué etapas, qué acontecimientos importantes tienes en tus recuerdos de la microbiología histórica? Pues principalmente la invención del microscopio, que fue, si mal no tengo aquí, a final del siglo XIX, creo, y que está, bueno, se le atribuye a Hans y Zacharias Janssen. Ya son microscopios más complejos. Y el primer microscopio, sí, es un buen dato, el primer microscopio que se creó fue por el holandés Anton van Leeuwenhoek en 1600, no recuerdo exactamente el año, pero fue en la década, en 1600, y incluso pues muy reconocido ahí en Holanda, el Instituto de Microbiología que lleva su nombre, es el que tiene una de las mejores colecciones de microorganismos. Entonces, pues efectivamente, ¿algún otro acontecimiento importante que recuerden los demás compañeros que quieran aportarnos? Pues yo recuerdo cuando se inventó la vacuna para la rabia y por Pasteur, creo que es. También él fue que inventó el método de esterilización. La creación de la y creo que también fue por Koch el descubrimiento de la tuberculosis
cómo es que se contagia. Y a partir de ahí se fue que se crearon los postulados de Koch, que fueron los que ocupó para poder descubrir pues un tratamiento para la tuberculosis, creo. Bien. Es todo lo que Sí, recuerdo. muy bien, sí. Incluso ahorita lo revisaremos a mayor detalle. Efectivamente, son de los acontecimientos que han ido marcando. Muy bien. Gracias a ambas. Y continuamos. Pues activa, conocían que había microbianas sin saber nada de los microorganismos. Manejaban un concepto el cual se le llamaba miasmas, así como tal lo definían como un efluvio dañino que se desprende en cuerpos enfermos o materias de descomposición, e incluso las aguas estancadas, como muy, muy ambiguo, casi atribuible a entes malignos. Posteriormente, también un pensador romano, en su obra Natura, menciona que existían semillas de enfermedad. Ya comenzaba a manejarse esa idea desde esos años. Y posteriormente un médico italiano, Frascatorus, en 1500, habla de gérmenes vivos. Y fue un médico que describió la sífilis, describió completamente la enfermedad, sin embargo, que le estaba generando, pero ya manejaba esta idea de gérmenes vivos. Y pues también a lo largo del desarrollo de las sociedades han existido los microorganismos y han favorecido su desarrollo e incluso el asentamiento, el cambio en los hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque participa en procesos de fermentación, alimentos y bebidas, y pues eso es muy importante en el desarrollo también de la sociedad. Fueron los primeros impactos que realmente se veían de la microbiología dentro de la sociedad humana. Y ya la segunda etapa de los primeros microconductistas, como nos comentaba su compañera, de la creación de los microscopios se considera uno de los acontecimientos importantes. Tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, que en 1675 ya con el uso del microscopio va a describir a los animales. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer el libro de Cazadores de Microbios, ahí hacen una descripción detallada de cómo eran sus anotaciones y todo observó. Describió bacterias y también describió a los primeros los protozoarios, que son nuestros microorganismos. Y posteriormente Robert Hooke desarrolló el microscopio compuesto y va a describir los hongos filamentosos. Fue un periodo prácticamente contemporáneo a Leeuwenhoek. Ambos hicieron aportaciones muy importantes, las primeras aportaciones de la microbiología como tal. Y pues a estos son unas imágenes para que sepan cómo con unos instrumentos tan sencillos lograron ya ver los microscopios. A la derecha tenemos el de Leeuwenhoek, es un microscopio sencillo, y el microscopio compuesto de Hooke. Entonces, pues, ahora sí que ir creando nuevas ideas para obtener nuevo conocimiento. También existían varias ideas de cómo es que se generaban los organismos. Veamos. Diego, ¿qué nos podría decir sobre la generación espontánea? Bueno, yo había leído que, por ejemplo, yo se lo voy a decir como un ejemplo. Habían puesto carne en un recipiente y ellos decían que automáticamente pues salía, o sea, se echaba a perder, pero en un experimento lo taparon y, y fue donde descubrieron que no, esos bichos, ese pudrimiento, era ocasionado por moscas. Entonces, antes pensaban que la generación espontánea era que la vida se creaba así por así, pero en el experimento se dieron cuenta que pues era generado por algo, y no se generaba solamente así. Efectivamente, lo describes bien. En los mismos años de 1670 aproximadamente, todas esas décadas, Francesco Redi realiza el experimento que nos describías.
un trozo de carne destapado y se contamina y se generan nuevas moscas. Pone uno que ligeramente sellado, pero ya no había esa contaminación, y uno completamente sellado, donde tampoco ocurre la aparición de los microorganismos, la pudrición de la carne. Entonces, de forma dicen, bueno, hay algo en las moscas o en el ambiente que está creando esa pudrición. Todavía no sabían bien qué era ese algo. Y hay aparte de las ideas, otra de las aportaciones que se le atribuye a este experimento es que utiliza los controles. Dentro de todas las ciencias experimentales, los controles en nuestras pruebas, ensayos que realicemos, son indispensables para saber si está ocurriendo o no. Hay positivos, controles negativos, dependiendo de lo que se busque demostrar. No sé si llevan alguna clase de diseño experimental o relacionada, es importante que también cuando hagan algún proceso experimental tengan su control. Podemos hablar de los controles dentro de los experimentos en microbiología, pero ese es otro de las aportaciones de esta publicación. Y a partir de ello surgió otra controversia a favor y en contra de esta teoría de generación espontánea. Los defensores, como que lo que hizo fue hervir un caldo destapado y posteriormente lo tapó, y aparecían, entonces decían, bueno, es que ya lo hervimos, se mataron a los microorganismos y volvieron a aparecer. Esta era desde su perspectiva a favor de la generación espontánea. Pero, por otra parte, Lázaro Spallanzini lo que hizo fue igual hervir, realizar el mismo proceso destapado. Calentaba, ebullía, ya después de la ebullición lo dejaba destapado y se contaminaba. Y otro segundo experimento, llevar ebullición de tapado, posteriormente mantenerlo así y no aparecían los microorganismos. Bueno, no aparecían, sí, estos microorganismos. Y ya dado que no había forma de que entraran, pues no se mantenía. Su conclusión fue de que no existía generación espontánea. Entonces, pues fue un gran debate en esos años, y a final de cuentas, pues ya sabemos en qué concluyó. Posteriormente vino otro gran microbiólogo, Luis Pasteur, y él hizo experimentos parecidos, pero y complementar los que ya había hecho Lázaro Spallanzini. Su compañera ya los mencionó, colocaba líquido no estéril en un matraz, le doblaba el cuello con ayuda de calor y llevaba ebullición. Posterior había dos procesos, uno dejar líquido y se dejaba en reposo durante un largo periodo, y él postulaba de que los microorganismos iban atrapados en esta curvatura que había creado. De esta forma ya no llegaban al líquido y permanecía estéril durante mucho tiempo. 15 años, yo creo que no lo dejó años, dejó mucho tiempo, pero el punto aquí es de que permanecía estéril. Por otra parte, si ladeaba el matraz y que estuviera algo que se había almacenado en la curvatura, entonces en un lapso corto de tiempo, este líquido comenzaba a presentar lo mismo. Y de esta forma también se demostraba de que eran los microorganismos los responsables de esta contaminación y no generación espontánea. Ya la última etapa de avances notables dentro de la microbiología, tenemos los postulados de Koch, que también nos mencionó su compañera, del siglo XX. Ahorita vamos a profundizar en él porque es muy importante en la microbiología. Paul Ehrlich, otro microbiólogo, desarrolló el primer antibiótico, así fue como él le llamó. Y tenemos a Alexander Fleming, que también
hizo el aislamiento, no fue descubrimiento, fue un aislamiento como tal, porque ahí siempre había estado la penicilina, solo que él logró aislarla, identificarla, y este ya es el primer antibiótico generalizado, con todo lo que conlleva, ya penicilinas de cuarta generación, que ya hay mucha resistencia también microbiana, esa es otra historia que podremos ir abordando en futuras sesiones. Y ya con todos los avances de biología molecular y todas estas otras ramas que han ido desarrollando, se han ido cambiando la organización de los diferentes grupos que conforman la microbiología. Ahorita profundizo en ello, pero pues como vemos, hay varios sucesos que han ido marcando a la microbiología. Tal vez, bueno, ahorita ya no profundo, pero pues el descubrimiento de la penicilina, o bueno, no sé si alguno de ustedes sabe cómo fue el proceso, así de forma rápida que nos lo cuente. Yo había leído que había sembrado sus bacterias y que las había dejado y y se contaminaron y entonces el hongo empezó a extenderse y después observó que se había puesto transparente el hongo penicillium. Sí, básicamente es la idea. Gracias, compañera. Él dejó sus cajas, de hecho, se dice que dejó sus cajas ya por mucho tiempo, ya ni se acordaba, yo creo que estaban ahí en incubación, y entonces identificó que donde había hongo había inhibición del crecimiento de sus bacterias, entonces fue lo que le llamó la atención, revisó que no era con todos los hongos, bueno, de hecho fue una contaminación, revisó que no era con todas sus bacterias, y ya a partir de ahí le llamó la atención del hongo, aislarlo y preguntarse por qué, y finalmente obtuvo la penicilina. Pero pues fue meramente un evento de serendipia, fortuito, él no lo estaba buscando, y así es como ocurren muchas cosas también en la ciencia. Y ya para profundizar en el postulado de Koch, el que estábamos mencionando, y ya ha salido por tercera vez en la conversación, nos pudiera decir Oscar Rubén, si conoce, ¿qué nos puede aportar sobre el postulado de Koch? Oscar Rubén. Buenos días. Yes. Sí, ¿me escucha? Muy bajito. Bueno. Alfonso Samuel. Alfonso. Sí. Buenos días. Aquí estoy. Buenos días. Sí. Si nos pudieras sabe sobre el postulado de Koch, por favor. Yo soy, o sea, sí en un artículo o algo así, que él había sido quien había descubierto las enfermedades contagiosas que se debían a microorganismos. Pero, bueno, aún no he leído el artículo, perdón. No sabría responder. ¿Cuál es su apellido? Estrada. Estrada. Muy bien, Alfonso Samuel Díaz. Gracias. Samantha Marín. Samantha Marín. Bueno. ¿Sí? Casi no. Bueno, vamos a darle continuidad. Gracias. Arlet Jiménez. Sí. Por favor. Ajá. No sé si pudiera explicarnos el postulado de Koch. Arlet. Eso sí.
sí, no sabría cómo responderlo. No, bueno. ¿Alguien que quiera participar? Eran los que establecían la relación de causa y efecto de un microbio y una enfermedad. Y creo fueron formulados por Robert Koch, pero no sé más. Muy bien. ¿Ustedes tienen otro apellido aparte de Gómez? Ingrid Giovanna Pérez Gómez. Pérez Gómez. Profe, Dígame. sí, yo había leído que se basó en eso que acaba de decir la compañera de la relación entre microorganismos y enfermedades con un experimento en el inyectaba en un ratón sano no, era en un ratón sano, inyectaba sangre de algo así decía, y así se daba cuenta que luego ese ratón sano como que se enfermaba y repitió ese experimento hasta que logró aislar esas bacterias, y creo que fue en base a eso que se dio cuenta que había una relación entre ciertos microorganismos y las enfermedades que contagiaban a los ratones. Bien. Gracias, muchas gracias, Martín. También que se supone que hizo primero para la tuberculosis, para, ¿cómo se llama? Para la etiología de la tuberculosis en 1890, pero ya después ser para todas las enfermedades. Sí, efectivamente. Muchas gracias a todos los que participaron. Lo explicamos rápidamente. Sí tiene que ver con microorganismos y enfermedades. La relación, ya como decíamos, ya se sabía que las enfermedades estaban relacionadas, pero había que demostrarlo, no solo decirlo. Entonces lo que él realizó fue de que identificó animales enfermos, ratones en este caso, hizo observaciones al microbiano, los glóbulos rojos y el patógeno sospechoso. Entonces, tanto en el tejido y la sangre del animal enfermo. A partir de esto, y viene lo que mencionábamos de las metodologías, que es una ciencia basada en una metodología muy específica. Observaciones, y a partir de eso, el cultivo de microorganismos. A partir del tejido, hizo cultivos en medios sólidos con muestras del animal enfermo, ya sea alguna parte del tejido, y posteriormente observó el desarrollo de los microorganismos de la bacteria. Estos microorganismos que logró aislar, dijo, bueno, si son los que si son los que causan la enfermedad, entonces si yo pongo en contacto a un animal sano, también debería enfermarse. Y fue lo que hizo. A un animal sano le inyectó las células de microorganismo sospechoso y posteriormente hizo el paso inicial. Realizó extraer sangre o muestra del tejido, realizó las observaciones microscópicas y nuevamente un cultivo. ¿Qué fue lo que obtuvo? El mismo microorganismo sospechoso, al cual se le atribuía la enfermedad. Además, también utilizó el control dentro del experimento, que es lo que les mencionaba, emplearlos, cómo descartar que es este microorganismo sospechoso o no lo es el responsable de causar la enfermedad. Por otra parte, a un animal sano observó sus glóbulos rojos y tampoco observó la presencia del patógeno. Realizativos en el mismo sólido donde había crecido los microorganismos patógenos, pero al ser un animal sano, no crecían estos microorganismos. Entonces, bueno, un animal sano no lo tiene presente ni en su sangre ni en sus tejidos, entonces se atribuye que el responsable de causar la enfermedad es el microorganismo sospechoso. Y de aquí vienen los tres postulados que estableció que el microorganismo debe encontrarse en todos los
pacientes con la cuestión, sin temor a equivocarse, debe estar presente. ¿Por qué? Porque el microorganismo es el que causa la enfermedad. El microorganismo debe aislarse de lesiones de un hospedero infectado y obtener un cultivo puro. Y el cultivo puro inoculado en animales experimentales debe producir la enfermedad. El microorganismo deberá aislarse en un cultivo puro a partir de animal infectado intencionalmente. Esto es un postulado que yo también, y que hasta la fecha se sigue utilizando. Si revisan también artículos donde están describiendo microorganismos que son sospechosos de enfermedad, tienen que realizar también el postulado de Koch. Hasta la fecha se sigue utilizando, claro, con otras técnicas, con otros cuidados y también dependiendo de lo que quiera demostrar, pero el fundamento es el mismo. Y tenemos ya con todos los avances que se han ido dando también en biología molecular y en biotecnología. Actualmente incluso ya con una versión molecular de los postulados de Koch, no sé si han escuchado hablar de ellos, no tendrían por qué también, porque es algo también que va cambiando día a día. Que prendan la cámara para ver a quién le voy a preguntar, por favor. Gracias. La compañera, no sé si has escuchado sobre los postulados de Koch, la versión molecular, o qué te imaginas que sería. Con los antecedentes que presenté, ¿cómo podrías enriquecer esa idea a la actualidad? Yo siento que la versión se basa ya en, como decía, que el patógeno era el que enferma. Ya la versión molecular se refiere directamente a la bacteria que infecta la célula. Cómo se produce, cómo es el material genético de la bacteria a la célula. Eso es lo que me imagino. La verdad no he escuchado la versión molecular de los postulados de Koch. ¿Alguien más? Sí, es el gen, o sea, habla del gen que se expresa para causar esa virulencia. Sí, ¿no? ¿Tiene otro apellido, joven Alejandro? Méndez Pinos. Ah, bien. Efectivamente, ya la versión actualizada es justamente eso. Ya no solo habla del microorganismo como tal, es el gen o el producto de este gen, proteínas o alguna molécula asociada a patogénesis, debe encontrarse en las cepas bacterianas que causan la enfermedad, bacterias que no son virulentas. La inactivación específica de este gen o los genes asociados a virulencia deben conducir a la pérdida de la patogenicidad de virulencia. Alternativamente, la introducción del gen clonado en una cepa virulenta debe convertirla en una cepa virulenta. Seguramente ya también han leído información de células en las cuales es posible ya sea silenciar algún gen o alguna región de genes de bacterias o perones, o también es posible introducir material genético para ver qué presenta. De esta forma, se debe demostrar que el gen asociado a virulencia es expresado por la bacteria cuando está en algún animal experimental, etapa del proceso infeccioso. Además, pues el organismo que está siendo atacado debe crear anticuerpos dirigidos contra ese producto, dará los anticuerpos que genere, y el producto del gen debe inducir una inmunidad protectora. Esta es como que la versión más actualizada del postulado de Koch, pero como vemos, se ha ido modificando también al irse desarrollando otras ciencias, pero sigue
Sí. Y finalmente, ya en la última etapa, tenemos lo que es la teoría celular. Participaron diferentes científicos. Lo surgió en la década ya del siglo XIX. En el siglo XIX participó Matthias Leiden, Schwann, y nos dice a rasgos tres ideas: que todos los organismos están constituidos por células, la célula es la unidad básica de los organismos vivos, y que al dividirse las células originan las células. Aquí no menciona nada de evolución ni nada de esto, pero las ideas que tuvieron estos científicos dieron pie a todas las investigaciones posteriores. La teoría moderna adicional, que como todas las ideas van cambiando conforme va obteniendo conocimiento, nos dice que la célula contiene la información genética que es heredada a las células hijas durante la división celular. Aquí tenemos también todo lo que está involucrado en el ciclo celular, pues no es como tal, no será la misma, una copia exacta, una copia fiel. Es lo que se busca. Sin embargo, en todo este proceso de mutaciones y algunos cambios mínimos, pero eso da origen a la evolución también. Y todas las células tienen y poseen una composición química y actividades parecidas. Evidentemente, al venir de un progenitor, las células hijas van a mantener las actividades metabólicas prácticamente igual. Y las funciones químicas y fisiológicas celulares se llevan a cabo dentro de la célula. Las actividades celulares dependerán de la actividad de estructuras subcelulares. ¿Esto qué quiere decir? Todas las estructuras que están dentro de la célula. Entonces, pues de esta forma es de que se enriqueció la idea original y se va adecuando también al nuevo conocimiento que se genera. Hago hincapié en esto de que, a pesar de que las células nuevas provienen de una progenitora, en teoría debería de ser igual, es lo que se busca, pero ojo, digo que son pequeños cambios que van a dando origen a esa evolución, una réplica fiel. Entonces es importante también mantener esa idea. Y un concepto básico que vemos a todos los niveles, debemos ir modificando también a lo largo de nuestra formación, y ya a este nivel licenciatura, escuchar qué concepto tienen de una célula. Isabel, por favor. Pues yo tengo el concepto de que la célula es la unidad mínima de vida que compone a todos los seres vivos. Pero todos están compuestos de células, es un conjunto de células. Bien. ¿Alguien más que quiera el comentario? Ese es el concepto básico que nos ha manejado. En concepto ya integren funciones, toda esta parte. Yo, profesor. Muy bien. Bueno, para mí la célula, aparte de mi compañera de ser la unidad mínima para la vida, es la que cumple las funciones para que el organismo pueda progresar, como las funciones metabólicas. Igual como el dogma central, para que genere proteínas y haga los procesos que tiene que hacer, como generar enzimas, para degradar todo pues en sí, para degradar los alimentos que comemos. No iba a decir otra cosa, pero se me olvidó el nombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. ¿Alguien más o que quiera aportar? Pues igual las principales partes de las células, el núcleo, la membrana celular y el citoplasma, en donde la membrana, no, el citoplasma es en donde se ocurren la mayor parte de las reacciones químicas. La membrana celular es la que rodea la parte de la célula y permite el control de las sustancias que entran y salen a esta. Y pues dentro de la célula tenemos al núcleo, que contiene la mayor parte del núcleo
microbiolo o del ADN celular y donde se elabora la parte del ARN. Bien, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Muchas gracias a los que participaron. Es efectivamente la célula. Esta definición yo la revisé, la consulté del NCBI, National de Salud, el Instituto Nacional de Estados Unidos, y nos dice que es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y tejidos del cuerpo. Partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma, como ya también mencionaron sus compañeros. La membrana celular rodea la célula y controla las que salen. Adentro estará el núcleo que contiene el nucleolo, también lo mencionó su compañera, la mayoría del ADN celular, y es donde se elabora la mayor parte del ARN. El citoplasma es la porción fluida del interior de la célula que contiene otros elementos diminutos con funciones específicas. Esto se refiere a los organelos, como son el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. La mayoría de las reacciones químicas y las proteínas se producen en este citoplasma también, bien como agregó la compañera. Entonces, esos son los tres componentes básicos de una célula. Indispensable. Si hacemos un análisis de la escala en tamaño de los microorganismos que hemos estado hablando, los más pequeños son los virus, únicamente los podemos observar con microscopios electrónicos, ya sea de contraste o de barrido. Las bacterias, que estamos observadas con microscopio óptico, que tienen, yo recuerdo que a partir de 0.4 micrómetros son de las bacterias más pequeñas, y ya de mayor tamaño y más complejas tenemos a las células animales y vegetales. Están en el orden de 10 micrómetros, y aquí también una caricatura de cómo sería si comparamos el tamaño de los virus con las células de una célula y ya en conjunto todas las células. Esto es para que nos demos una idea de los tamaños de cada uno de los microorganismos. Aquí faltarían los protozoarios, que son todavía, al ser ya pluricelulares, van a ser más grandes que una célula nada más. Entonces aquí ya no lo incluye en la escala. Bien, y entonces ya hablamos de las células, que son la unidad básica estructural, los seres vivos, pero entonces, ¿qué es un ser vivo? Arturo Arenas, por favor. Ya participaste. Déjame que alguien más. Está Hipólito Gutiérrez, no sé. Sí. Bueno, que todos tienen una compleja estructura material y pues, no sé, poseen características que los diferencian, como irritabilidad, la adaptación, en el metabolismo. No sé si a eso se refiere. Sí, en parte, está bien. ¿Tú consideras que también una bacteria es compleja? Porque mencionas que debe tener complejidad. Sí. Sí, el enfoque, claro. Hay bacterias más complejas que otras, pero pues tienen cierta complejidad. Claro, si juntamos ya varios es todavía más complejo, pero yo también soy de la idea de que una bacteria, a pesar de ser unicelular, tiene procesos complejos. ¿Alguien más que quiera participar de qué es un ser vivo? Algo tan básico, pero que siempre es bueno replantear los conceptos. Pues puede ser que están en renovación. ¿Cómo? ¿Que se van renovando? Sí. ¿Nos explicas un poco a detalle a qué te refieres con renovación?
Pues es que lo leí en un libro y nada más venían los puros pequeños conceptos nada más. Y es lo único que recuerdo. Bien, no, sí, muchas gracias. Ahorita vamos a irlo revisando. Muchas gracias. Profe, bueno, yo supongo que lo que dice mi compañera se refiere a que van adaptándose a si es que cambia para ir sobreviviendo, ¿no? Supongo que eso se refiere con que van cambiando, evolucionando. Muy bien. También, profe. Sí. También que entre sus características de los seres vivos, pues aparte de, como decía, que está la adaptación, que pues se adaptan al medio para poder sobrevivir, también tienen irritabilidad, que hace que reaccionen al medio y a los estímulos, y también la reproducción, o sea, dependiendo, por ejemplo, pues los seres vivos y la mayoría de los animales, pues lo hacen de forma sexual o las de forma asexual. Bien. Sí, buenas ideas, buenos comentarios, ambos. Bueno, todos. Saber de que son organismos eucariotas o procariotas. Bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, efectivamente, la idea era esta. ¿Qué características deben tener los seres vivos? Pues estas son las principales, pero ojo, también hay que recordar que no todo es excepciones, no hay verdades absolutas. Y aquí observamos las características generales, habrá excepciones. Todos van a tener un metabolismo, tanto catabolismo como anabolismo. Esto lo profundizaremos en la parte de bioquímica, las reacciones catabólicas. Lo que es el proceso de reproducción. A partir de una célula original van a salir dos células hijas. Teóricamente deberían ser si fuera una réplica fiel no existiría la evolución. Entonces, este es un proceso que presentan seres vivos, una diferenciación, que dentro de su organización van a tener subunidades, las subunidades que nos mencionaba la definición, que van a ser los organelos, como ejemplo, la formación de una endospora en las bacterias. Va a haber comunicación, ya sea intracelular, en la misma célula, y también con otras células que están a su alrededor. Sin importar si es un organismo unicelular o pluricelular, esta comunicación existe. Sabe qué está ocurriendo a su alrededor y adecuar el metabolismo que realiza, adecuarlo para continuar viviendo, manteniéndose. Entonces, es lo que se relaciona con la característica que nos decían de irritabilidad. Es más que nada a estímulos. Yo lo definiría de esta forma. La irritabilidad es una de esas respuestas, pero si lo generalizamos sería respuesta a estímulos externos. Pueden ser luminosos, pueden ser de temperatura, pueden ser algún daño, infinidad de estímulos, pero van a respuesta y también van a lograr comunicarse con otras células. El movimiento, esta característica no está generalizada. Las plantas como tal no tienen uno así como lo conocemos. Que sí hay estudios que van a favorecer su desarrollo hacia el estímulo luminoso, pero como tal un movimiento de que se desplace, no lo tienen las plantas, pero es algo, la mayoría de los organismos vivos sí lo tienen, pues otra característica. Y finalmente el otro punto que les comentaba, la evolución, debido a pequeños que se van generando durante la reproducción celular, es que van a aparecer en un periodo ya de millones de años nuevas especies. Una diferenciación, ancestro común, viene esta diferenciación y se generan nuevas especies. Estas nuevas especies
se mantendrán si es que están mejor adaptadas a un medio. Esta adaptación también tiene que ver mucho con lo que les decía, aparición o supresión de ciertas características, y pues es muy importante para la aparición de especies. Entonces, estos procesos que tienen los seres vivos, que no son estáticos, siempre también hay un cambio en ellos. De esta forma, y de acuerdo a todas las características que ya vimos en la diapositiva anterior, es que han surgido diferentes propuestas para clasificarlos. Lo que le comentaba, me deja ver su imagen para saber quién no ha participado. Es que de esa forma me lo pasó. Juan Sebastián no ha participado, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las células, los seres vivos? Pues, que yo me acuerdo, se clasifican en plantas, animales, organismos y pues los seres humanos. ¿Qué característica común tienen estos organismos que mencionan? La planta, los animales y los humanos. Pues podríamos decir que como somos un conjunto, todos somos un conjunto de células y que pues también nos adaptamos al medio en que vivimos cada uno. Bien. Luis Manuel, si quisiera continuar el comentario. Los organismos se dan, para empezar, en dos, dependiendo del tipo de célula. Eucariota o procariota. Y a los eucariotas se les clasifican en plantas, como mi compañero, animales, hongos y creo que ya esos son los eucariotas. Y en procariota, las bacterias y y algunas arqueas también. Efectivamente. ¿Cuál es su apellido? No lo veo. Mesa. Gracias. ¿Alguna otra idea? No sé, pero yo tengo entendido que se clasifican en reinos. El reino animal, donde están los animales y nosotros como seres humanos. El reino vegetal, que es donde se encuentran las plantas y todo eso. El reino fungi, que es donde están los hongos, bacterias. Y está el reino donde se encuentran los protozoarios, pero no recuerdo muy bien su nombre. Y hay otro reino, creo que son de las amibas. Sí. Ajá. Bien. Sí, hay a grandes rasgos los han mencionado, pero de una forma, por así, están mezclando. Ahorita vamos a explicar cómo están organizados ya actualmente. Muchas de las definiciones, bueno, de los reinos que estuvieron mencionando eran las clasificaciones anteriores, pero como comentaba, ya existen otras herramientas, como la biología molecular, que ha ayudado a comprender mejor el origen de los organismos y con base a ello clasificarlos. Ya por ahí como veíamos, 1900, el científico Carl Wood hizo una clasificación de la taxonomía molecular basada en la comparación entre las especies de la esto para los organismos, y se proponen 3 dominios, ya no tanto como reinos, sino 3 dominios: arquea, y eucaria, en los que se va a incluir a todos los seres vivos, absolutamente a todos, basándose, como les comento, en la fracción 16S de la ARN ribosomal. Si mal no recuerdo, en la parte de ácidos nucleicos vamos a ver lo de las subunidades ribosomales, y espero ahí se aclare lo que es 16S, 18S, las subunidades que lo componen. Ahorita lo importante también es de que la idea se quede de que esta clasificación se basa en esas subunidades. Entonces, como observamos, esto es la vida según Wood. Nos dice que está el Renobacteria, en el cual incluye bacterias verdes, bacterias gram positivas, bacterias
bacterias, que se considera también de las más antiguas, flavobacterias, etcétera. Tenemos a los arqueas también, y las eucariotas. Estos dos dominios podría decir que son las células procariotes y estas las células eucariotes, en cual ya también se incluye todo y vemos entre ellos animales, fungos, plantas. Y aquí están los protozoarios que mencionaban también. En el tomove ya están incluidos. Y si le damos un enfoque que veníamos manejando, todas las características de los seres vivos van a ir evolucionando, nos dice que evidentemente hubo un progenitor, un ancestro común para estos tres dominios, que es de donde parte la base de esta filogenia, y de ahí se subdividió en las eubacterias, que es el eucario, y se fue para acá también, para la parte de arqueas y eucaria, y más adelante en la evolución vino esta otra subdivisión. A estos, cuando se subdivide se le llama nodo, también para que lo tengan presente, el nodo del árbol. El nodo se divide y teníamos a las arqueas y a las eucariotas, tomando en cuenta lo de ancestro común y un enfoque evolutivo. Y pues aquí es un esquema más detallado, y donde ya vienen los, pero pues también quería ponerlo para que vean a mayor detalle en dónde se, bueno, y también en español, porque también es importante que lo tengamos, dónde se van los diferentes grupos de estudio de la microbiología. Exactamente es lo mismo, las eucarias, arquea y bacteria, y digamos el ancestro común que dio origen a todos y la subdivisión de los otros dominios. Aquí ya observamos la integración hasta las cianobacterias, también la integración de las mitocondrias, se supone que es una bacteria que quedó el plasma de otra bacteria más grande y bla, bla, bla. Ya creo que esto lo vemos más adelante, y justamente es con lo que continuaremos. Vamos a revisar lo que es la célula procariote como tal, procariotas, que quiero que me incluyan características, principales características, ejemplos, procesos metabólicos que realizan, y algo más. Y lo que veíamos ahorita en estas últimas diapositivas, que es la teoría endosimbiótica. Me gustaría que revisen, bueno, tienen que revisar los trabajos que se realizaron ahí desarrollando esta teoría, ahora sí que cómo es que surgió, cómo es que se ha ido demostrando que efectivamente, y ya, ambos tipos de células. De las células de ambos tipos quiero que me expliquen, que tengan cómo están conformadas, cuál es la función de las diferentes, conformadas en cuanto a estructura y también organelos si es que tienen, cuál es su función, las características y lo que les comentaba, los procesos metabólicos que realizan. Y con eso iríamos complementándolo. Eso sería la siguiente sesión. Además, me incluyo una parte de la sesión para las reflexiones, qué es lo que vamos a ir obteniendo de esta clase. Voy a comenzar con los que no han participado.
Ahí está Gloria Red. Sí. Y digo, para retomar y resumir también lo que hemos visto y ver si está entendiendo todo. ¿Me podría explicar, por favor, los experimentos de Reddy sobre la generación espontánea? Pues eran los primeros experimentos donde, por ejemplo, se dejaba un trozo de carne y a este pues atraía las moscas. A partir de este trozo de carne y durante cierto tiempo se generaban más moscas. Se creía que era por generación espontánea. Sin embargo, realizando experimentos con controles, si carne se dejaba tapada, ya no entraban las moscas y no se generaba más. Ahí fue donde se dieron cuenta de que no existía esta de la nada, sino que debía haber un medio para poder generar más vida. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera complementar? A ver, ya. A ver. Lara Cortázar está. Sí, presente. Sí. Pues otro fue la controversia que hubo entre los científicos, donde al hervir el caldo de pollo, pues aparecían más organismos y microorganismos, y en el otro, que al hervirlo y dejarlo tapado, pues ya no había forma de que entraran más microorganismos. Bien, compañero. Todos estos eran evidencias que estaban al debate. Y se mencionó también un detalle, lo de los controles, no sé quién quiere explicarlo. Los controles dentro de los experimentos. Y ahorita profundizamos en esta parte. Un control positivo, control negativo. López Balcázar, Odalis del Carmen. ¿No está López Balcázar? Bueno. Marín Reyes. Samantha, porque la mencioné, pero no la escuchamos. Ahora ya la escuchamos. Samantha Marín. Buenos días. Hola, buen día. Sí, ya. Sí, preguntaba sobre los controles. Sí, los controles dentro de un experimento. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué son necesarios? Bueno, Incluso si realmente quieres decirlo. Ajá. Bueno, yo lo que entendí en los experimentos que estaba mostrando que se hicieron es como los cambios que se van realizando, ¿no? Eso es lo que yo entendí, las modificaciones, o por ejemplo, no sé si hay cambios físicos o de algo así. En sí, ¿para qué te serviría un control experimental, que se le llama? Pues para ver si, no sé, por ejemplo, como le digo, o sea, si hubieron cambios dentro de lo que se quiere llegar a mostrar o lo que comprobar. Sí, nos va a servir como una referencia. Gracias, Samantha. Moreno Hernández está. Sí. Algo que nos puedas decir sobre los controles. Ya participó, ¿verdad? Sí. Bueno, pero adelante. No tengo inconveniente. Ahora sí que también. Pues lo que yo entendí sobre los controles es que, pues, si se realiza un experimento es para ir viendo, para ir controlando qué es lo que va sucediendo. Es lo que yo entendí. Bien. ¿Puedo participar, profe? Claro que sí. Bueno, yo los puntos de control lo tomo como puntos de referencia específicos
donde nos daremos cuenta si hubo un cambio o no. Ujú. Sí, como bien menciona, es una referencia que debemos de tener, ya sea tanto que si se presenta o no se presenta el efecto deseado. ¿Cómo se apellida usted, joven? Víctor Antonio. Entonces, Sí, ya participó también. Es, como bien mencionan, nos va a permitir observar un efecto. Si aparece, si el control es positivo, entonces le daremos a esa unidad se le dará el tratamiento. Por ejemplo, en cuanto a la de vamos a tener el ratón sano y el ratón enfermo. Voy a poner la diapositiva a ver si queda más claro. Yo creo que sí nos va a servir para esta parte. Hagamos de cuenta que tenemos ya aquí un ratón enfermo y aquí ya aparece un ratón, sabemos el microorganismo. Entonces el siguiente paso en nuestro experimento va a ser, bueno, ¿qué es lo que quiero observar? Lo que yo quiero observar es que realmente ese organismo va a causar el efecto. Entonces, el microorganismo lo introduzco en el animal, por así decirlo. Es mi unidad experimental y quiero demostrar qué ocurre. Y a la par también quiero demostrar que por ello y debo de tener un control negativo. Entonces, si lo que yo quiero es demostrar que ocurre, que es el responsable de la enfermedad, al negativo, es negativo porque no le voy a poner el patógeno, pero lo voy a tener bajo las mismas condiciones. Los tengo en un bioterio ambos, con agua, temperatura, mismas condiciones de aire, la menor cantidad de variables, se llama variables. La única variable que yo voy a tener es presente el patógeno o no. En este caso, el negativo es al que no se le introduce el patógeno. Es mi control negativo. ¿Por qué? Porque no tiene el agente causal. Entonces a eso se le llama control. Mismas condiciones, mismo trato, mismo todo, excepto el patógeno. Y al que no le hago nada es mi control negativo, pero me sirve para descartar descartar el responsable de la enfermedad, solo va a ser el patógeno. Y por el contrario, si yo quiero un control positivo, busco observar qué ocurre en efecto. Ahí sí voy a tener que añadir algo, algún reactivo en el cargo, un patógeno, y voy a ver qué aparece, pero que podría utilizarlo como un control positivo. Todo va a depender del enfoque que se te da al experimento. Si queremos ver presencia, queremos ver ausencia. Ello va a ser los controles, pero básicamente la idea es de que los controles nos va a servir para observar y como una referencia ante las variables que vamos a estar manejando en los experimentos, y por eso es muy importante. No sé si quedó claro o después presento más, podría también no puede, pero espero que ya haya quedado claro de esta forma. Esto ya lo revisamos también con su compañera, al hablar de ambos experimentos, y la idea que quiero que se queden de estos experimentos, y por lo mismo también los incluí, es de que deben de tener presente siempre de que en las ciencias no hay verdades absolutas. Si fuera eso, pues no tendría ningún sentido lo que estamos estudiando, ya no tendría caso. Siempre nos sirven para una referencia y no para partir de cero. Sin embargo, debemos de mantener una mentalidad crítica, abierta y analítica, para si no cambiar una idea, seguirla enriqueciendo o darle otro enfoque. Imagínense que también se hubieran quedado con la idea original de que, no, sí, lo que, y maté a todos los organismos, pero volvieron a aparecer, entonces es generación espontánea.
Ya, disculpen. Entonces, lo que le comentaba, siempre sean críticos, cuestionen con buenos fundamentos. Y a partir de ahí, también irán cambiando un poco las ideas y creciendo su conocimiento. El postulado de Koch, ¿a quién se lo pregunté inicialmente? Fue una compañera a quien se lo había preguntado, pero no sé si ahora ya me lo puede explicar, ya que lo revisamos. A mí. Te lo pregunto nuevamente para ver cómo vamos. ¿Me lo podrías explicar ya después de esta Sí. sesión? Ya después con el ejemplo del experimento de los ratones, pues ya quedó claro. En este caso se realizó un método donde un ratón enfermo se realizó el estudio de sus glóbulos rojos y fue donde se encontraron agentes patógenos. Estos se aislaron y otra vez en el cultivo volvieron a aparecer. También se le realizó estudio a un ratón, sin embargo, este no presentó los patógenos. Del cultivo donde se aislaron, se extrajeron y ¿cómo se dice? Y los pasaron al ratón sano y volvieron a realizar sus glóbulos rojos y ya fue donde se dieron cuenta que volvieron a presentarse el patógeno que causa la enfermedad. Sí, muy bien. De forma general, me da gusto ver que sí adquirió la idea. Y entonces, ya complementar, señor Dije, ¿cuáles son los postulados? Los postulados que nos dice después de estos experimentos. Era que eso sí no lo recuerdo bien. A ver. ¿Alguien que quiera? Ya no la escucho, compañera. A ver, ya no la escucho. Eso sí ya no lo recuerdo bien. Bueno, se lo voy a preguntar la siguiente sesión, ¿no? Para que lo... ¿Alguien que quiera ahorita recordárnoslos? Pues... A ver, uno por uno. Pues yo sé que el primer postulado es que el patógeno debe estar en los dos huéspedes, por así decirlo. Después, el segundo es que se debe hacer un cultivo puro del patógeno. Después, ahora sí, el patógeno que se cultivó tiene que causar la enfermedad. Y el último es que se debe hacer otra vez como un análisis del animal, por así decirlo, que se infectó para ver si tiene el patógeno principal, el primero, que fue el que se cultivó. Gracias. ¿Alguien más? Eran dos personas que querían participar. Yo. Pues sí, como dijo mi compañera, son 4. El primero dice que el microorganismo debe encontrarse en el animal infectado. Enfermedad. El segundo es que ese microorganismo se va a aislar y se va a hacer un cultivo puro. O sea, ese microorganismo se va a extraer del animal infectado y se va a hacer el... Después se supone que el microorganismo que se cultivó debe de producir la misma enfermedad y después ese se va a incrustar en sano y a partir de ese se va a volver a extraer para hacer otro cultivo y se supone que debe de tener la enfermedad debe aparecer. Sí, efectivamente.
Son esos los 4 postulados de Koch. Gracias, compañera. Y ahora sí que ya para también ahora sí que también enriquecer esta parte y ya la última versión del postulado de Koch. Si alguien de los que no han participado, déjenme ver. Está hola, Ángel. Sí. Ya nada más también comentar sobre la versión molecular del postulado de Koch. Es el concepto que también manejamos. Decía que el gen se tenía que encontrar en las cepas bacterianas que causan. También que la activación específica del gen debía conducir a una pérdida de la virulencia o que la introducción del gen en la cepa debía convertirla en una cepa virulenta en caso de que no lo fuera. Y, y también que se tenía que demostrar que estaba asociado a la virulencia, tenía que ser expresado por la bacteria cuando estaba en algún mal, en cualquier etapa de la enfermedad o de la infección. Así es. Y gracias. Oscar Rubén está. Oscar Rubén está. Creo que no. Bueno. Naomi Idaí. Sí, aquí estoy. Buenos días. Buenos días. ¿Qué técnicas conoce que pudiera utilizar para pudiera utilizar para el postulado de Koch molecular? No es necesario así que conozca a todos, pero de lo que ha leído, de lo que ha en la asignatura, ¿qué técnicas considera que podrían ser de utilidad si le pidieran realizar el postulado de Koch molecular? No entiendo. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo lograría, bueno, qué técnicas de laboratorio, por así decirlo, qué técnicas de laboratorio podría utilizar para realizar el postulado de Koch a nivel molecular? Pues, por ejemplo, la inducción del gen o algo así, a eso se refiere, ¿no? Ajá. Inducción de gen. El gen, A ver, virulento. inducción o introducción o inserción, porque Pues, son 3 cosas diferentes. bueno, eso no lo sabía. No, pero pues me gustaría también escucharla. Pues, según la versión molecular decía que si se aísla la cepa virulenta, pues sería la pérdida del, pues de por así decirlo, del virus. Y si se introduce el gen, pues a una cepa sana, por así decirlo, se convertiría en una cepa virulenta.
Entonces, pues, la inducción del gen, no sé. Bien. Usted indirectamente lo está mencionando. Mencionó cómo aislaría una cepa. Pues... Utiliza el microorganismo. ¿Cómo aislaría una cepa? También mencionó investigarlo, porque no lo recuerdo en este momento. También mencionó otra técnica, me refiero a introducir el gen. Esa es otra técnica que también mencionó, cómo introduciría un gen. Pues medio de una bacteria. A ver, nuevamente, ¿se cortó? Por medio de una bacteria. No precisamente, porque ya tiene compartimentalizado su material genético. Lo iremos viendo también cuando veamos las estructuras que conforman a una bacteria. Tal vez de ahí se aclare parte. ¿Quién no ha participado? Yosma. Gracias, compañera. Sí. No está Yosma. Adrián. Presente. Bien. Igual esta última pregunta, no sé si quedó clara o puedo realizar. ¿Sobre qué técnica se podría utilizar? Para, si te dijeran, oye, se requiere que realices postulado de Koch para estos genes, ¿cómo lo realizarías? ¿Qué técnicas de laboratorio utilizarías? Pues igual que mi compañero no tengo mucha idea, pero quizá realizando un cultivo y poniendo indicadores. ¿O qué otra palabra le llamarías, utilizarías en lugar de indicadores? Lo revisamos también ahorita en la sesión. Controles, exacto. Con controles podría ser. Bien, y ahí tendrían que evaluar si va a ser un control positivo o control negativo. Esto me sirve a mí también para saber qué temas ir profundizando. Gracias, pero en cuanto a las técnicas, ¿qué otras técnicas utilizaría? No, la verdad no sabría qué técnicas se podrían utilizar. Bien, bueno, gracias. Sí. Itzel Saraí, ¿está por ahí? Itzel Saraí, tampoco. Bueno. Gina Marbey. Luis Fernando Salazar. Profe, mis dos compañeras que acaba de mencionar, recuerde, se cambiaron de carrera. Ixel Saraí y Marbey. Bien, gracias. Sí, es que aquí las tengo en la lista. Gracias. Luis Fernando Salazar. No está por ahí tampoco. Tengo una duda. Sí. A lo que se refiere con las técnicas, porque no me está terminado de quedar claro, se refiere, por ejemplo, a usar tipo electroporación o la inyección de ADN desnudo o algo así, o... Ajá, eso es parte también de la modificación. Sí, eso también era algunas de las cuestiones que me refería. ¿Cómo realizas modificación, formación de células competentes, toda esta parte? Ajá, dígame.
Es que como lo que se había hecho de, bueno, lo de Koch, o sea, lo que yo entiendo es modificar, pero también con, ¿cómo decirlo? O sea, en el ejemplo de las ratas, pues por un factor ya que tenía pues virus, o sea, como un factor virólogo que infectó a lo que ya estaba, entonces no sé si se refiere como a una célula o algo por medio de alguna de estos métodos. Es lo que no me Sí, está quedando claro. sí, o sea, los métodos mediante los cuales puede ser material genético, porque es el enfoque molecular, el material genético a una célula. Lo primero que se me ocurrió fue la pistola de genes. Ajá, la balística que le llaman. Profe, podría ser tal vez a través de un vector génico, ¿no? ¿A través de qué? De un vector génico, como algún virus. Ajá, a través de vectores, es otra técnica de transformación también. También a través del CRISPR. Esa es ya de la que está tomando gran relevancia y que ha surgido en los últimos 3 años. De hecho, ya también el año pasado fue la técnica que recibió el premio. Claro, mediante esa técnica es como se están haciendo ya la mayoría de las transformaciones genéticas. Otra. También la inserción de plásmidos. Exacto, en el caso de bacterias, es a través de plásmidos. Y esos plásmidos se pueden ir diseñando con la técnica que decía tu compañero, el CRISPR-Cas y toda la edición genética. Uno va ahora sí que insertando todo lo que queremos introducir al que se convertirá en hospedero. Es a través y esos plasmios se diseñan con las técnicas de CRISPR, efectivamente. ¿Alguna otra idea? ¿Bacteriófagos? Sí, lo que decían virus, bacteriófagos, que van a anclarse en la superficie bacteriana e introducir el material genético. Otra. Y lo que decían también es importante conocer cómo se hace un aislamiento de un microorganismo para partir de ese paso inicial, el aislamiento. Conoce a grandes rasgos cómo es el proceso para aislar un microorganismo. Bueno, lo que voy a comentar es que para aislar un microorganismo, pues podría ser en una caja Petri y bueno, sembrarlo ahí con una técnica de siembra y después incubarlo a la temperatura que éste vaya a crecer para que posteriormente cuando se saque ya puedan verse los cambios y si creció el microorganismo, ¿verdad? Sí, es una de las formas. El cultivo in vitro de los microorganismos de acuerdo a sus características que favorezcan este desarrollo. Sin embargo, hay una gran limitante. Nosotros creeríamos de que los microorganismos van a crecer in vitro, pero algo que ha quedado en evidencia y que tal vez por eso nos hemos visto muy limitados al momento los microorganismos en los ecosistemas, es de que alrededor, si ya se hizo la estimación y solo el 2% de microorganismos son cultivables. ¿Por qué? Pues es lo que se enfoca en ciertos estudios, determinar por qué el otro 8% de los microorganismos no es cultivable. Seguramente tendrán que influyen algunos otros factores que no se toman en cuenta, pero no es algo tan rutinario hacer cultivable un microorganismo. Incluso cuando ya se tiene el cultivo in vitro, pierde muchas de las características de expresiones y obtención de proteínas. Como está en condiciones óptimas, su metabolismo va a cambiar. Entonces, esa también es una desventaja dentro del laboratorio.
y ahora imagínense, si solo con el 2% de los organismos cultivables hemos tenido este conocimiento, ¿qué no podrá ocurrir con el otro 98%? Entonces, esto se han hecho con estudios de metagenómica de poblaciones. Entonces dice, bueno, es que aquí este material genético solo corresponde a del 100% solo nos indica que es cultivable. Entonces ahí también hay se espera un boom con la parte esta ya de proteómica y hay otra vertiente que ya ahorita salió ya no solo de la proteómica, porque no todas las proteínas van a estar ahí. Hay una subdivisión que ya es la metabolómica, incluso ver cómo se va comportando el metabolismo del organismo. Pero entonces es bien importante hacer hincapié en ello, que no todos los organismos son cultivables y entonces hay otra oportunidad de realizar proyectos en esa área. Entonces, pues sí, ya mencionaron algunas de las técnicas, iremos trabajando en ello para también profundizar en técnicas de laboratorio. Esto sería también como parte del laboratorio. Todas las técnicas que se utilizan de rutina en un laboratorio de microbiología. Y está por ahí Luis Fernando. Luis Fernando Salazar. Elliot Sánchez. Eitzel Suárez. Ixel Suárez tuvo problemas con su internet, profe, y no pudo conectarse. Ah, bien. De acuerdo, sí es para saber también si está en el grupo o no. ¿De los que están antes faltó alguien? Profe, Sánchez Valenzuela, Elliot. Ah, ya, aquí está Elliot. Sí. Y ya para completar la clase, ¿cuál sería tu idea general de esta sesión? Como conclusión. Sí, saquemos una conclusión de esta sesión, de esta clase. Pues en general, pues podemos decir cómo es que la microbiología nos ha podido ayudar a poder comprender cómo se dan ciertos microorganismos y cómo también estos microorganismos nos pueden ayudar a poder inventar medicamentos o formas de replicación de genes. Ojo ahí, tú dices inventar. Es que no era inventar. No encuentro la palabra que quiero decir. Sí, de eso también se trata el curso, de ir, recuérdanos de los obtener la terminología adecuada. No sé si te refieras a aislar y obtener nuevos compuestos. Sí. Sería aislamiento, aislación, y ya, porque los compuestos ahí forman parte de los microorganismos. Son de utilidad para que se mantenga y subsista el organismo, y ya nosotros lo que hacemos no lo inventamos como tal, nosotros lo obtenemos, lo estudiamos, buscamos alguna aplicación. Claro, a partir de estas biomoléculas de origen microbiano, pueden servir de esqueleto, de una base para ahora sí desarrollar o sintetizar nuevos compuestos, favoreciendo alguna característica que nos interese. Pero evidentemente no es como tal una invención, es un estudio, obtención, identificación y ya posteriormente una modificación.
como también eso. Bien. ¿Algo más que quieran añadir al resumen de esta sesión? Que son Bueno. importantes los controles en los experimentos para saber si los controles importantes en los experimentos para saber si se obtiene lo que se está buscando o si es para refutar. Me imagino que si se puede comprobar o se tiene que refutar al hacer el experimento. Eso se van llevando los controles, el control positivo y el control negativo que nos daba. Claro. Y que también es importante a nivel molecular experimentos, como mencionaba, de laboratorio para lograr la inserción de genes. Y me quedó la duda si también aquí veríamos lo de la expresión, porque en la teoría molecular el compañero mencionó que se veía la expresión del gen, de la expresión del gen de la bacteria patógena. Entonces ahí se ocupa el método. Podría ser como PCR para aislar el gen. Pues eso sería de mi parte. Sí. Muy bien. Me parece que llevan también alguna asignatura de genética, ¿no? ¿No llevan genética o biología molecular? No, eso no. Todavía no, profe. ¿No lo han llevado? No. Ah, bueno, sí. Podría mencionarlo de forma muy general y ya profundizar esa asignatura. Pero sí existen la expresión de los genes. Lo que les decía, muchos experimentos de metabolómica, actividades enzimáticas, todo esto, si representa la química que se está expresando la proteína. Entonces sí se utilizan también esas técnicas. ¿Opinión? ¿Comentario? Bueno, creo que ya ahorita concluimos esta sesión. ¿De que está alguien en la lista? Para también integrarlo. No, pues ya me iría bastante. Concluimos por hoy. Agradezco su pasión y ojalá que sigamos de esta forma. Y pues bueno, me despido. El calendario dice que otro día es, todavía no me lo tengo. Y está pendiente lo de las fechas también del examen. Ya me explicaron cómo está la situación. Hoy es miércoles. Mañana no sé. Está indicada a las 11.